¿Querés saber cuáles son los países con más carga tributaria en el mundo? Quédate en el video que te muestro estos datos. Por ejemplo, en la página datosmacro.com nos habla y nos informa que existe el IVA, que es impuesto de valor añadido o impuesto al valor agregado, y nos dice que los países con más bajo de este impuesto son Afganistán, Hong Kong, Irak, Libia, Kuwait, y los más altos son Hungría, Suecia, Noruega, Croacia, Dinamarca. Miren, en Hungría hay un 27% de IVA, este es el IVA, es decir, en Hungría es un país con muchos impuestos. Suecia 25% de IVA, Noruega 25%, Croacia 25%, Dinamarca 25%. Y si entramos acá directamente a lo que es el IVA, acá nos figuran todos los países. El IVA es el impuesto, para mí es el impuesto más injusto y más regresivo que existe en toda la economía, porque el IVA acá en Argentina, por ejemplo, es de un 21% para la mayoría de los productos, pero vamos a un simple ejemplo. Si yo voy al kiosco y compro un caramelo, ese caramelo tiene indirectamente el costo del IVA. Entonces, por ejemplo, el caramelo sale $1, vamos a poner, el caramelo sale 100 pesos, a mí el kiosquero me lo va a vender a 121. ¿Por qué? Porque me vende 100 pesos el caramelo y 21% de lo que tiene que pagar el kiosquero por el IVA. Entonces me va a vender el caramelo a 121. Que eso es lo que hacen todos los comerciantes y se aplica en todo el mundo la misma metodología. Entonces yo termino pagando 121 pesos el caramelo. Ahora, ¿va Macri o va Cristina Fernández de Kirchner o va una persona con un patrimonio muy grande a comprar el mismo caramelo y lo paga exactamente el mismo monto que lo pagué yo con una economía de monotributos categoría C o D? Ya ni me acuerdo cuál soy. O de docente, salario docente. Entonces, ¿por qué tiene que pagar Macri o Cristina Fernández de Kirchner el mismo impuesto que pago yo? ¿Por qué ellos no tienen que pagar un impuesto mucho más progresivo que lo que pagaría yo por el caramelo? ¿Por qué? Macri va, compra el caramelo y se lo paga 121 pesos, porque va a pagar 100 pesos el caramelo y 21 pesos de IVA. Voy yo a comprar el caramelo y me va a cobrar el kiosquero también 121 pesos, porque son 100 pesos de caramelo y 21 pesos de IVA. Entonces, ahí es cuando decís, che, pero es lo mismo para Macri un caramelo 121 pesos que para mí un caramelo 121 pesos. Y ahí es cuando la lógica, que no tiene lógica, el IVA es un impuesto nefasto, es un impuesto regresivo, es un impuesto al consumo. Estoy totalmente en desacuerdo de este impuesto, lo tienen que arreglar, o sea, lo tienen que eliminar y volver a hacer para que sea progresivo, para que sea una escala progresiva, que no todos paguemos exactamente la misma alicuota de ese impuesto, sino que sea progresivo. Ok, perdón, me saqué un poco. Bueno, acá en todos los países, entonces fíjense, España 21% de IVA, ok. Alemania 19%, Reino Unido 20%. Fíjense que el IVA es un impuesto que está en todos los países. Francia 20%, porque de alguna manera el Estado tiene que recaudar, ¿no? La mayoría de los gobiernos, de los estados, digamos, o de los países, su principal fuente de recaudación es el IVA. Italia 22%, Portugal 23%, fíjense acá Portugal tiene una alta carga impositiva de lo que es el IVA. Japón, China, Antigua y Barbuda, ok. Armenia, Albania, acá Argentina 21%, fíjense. Austria 20%, Bélgica 21%, Bulgaria 20%, Bolivia 13%, Brasil 18% de IVA. Bueno, y acá está la alicuota reducida, fíjense, reducido, súper reducido tiene Portugal también, España 4%, Argentina acá tiene también súper reducido, que puede ser en 10,5%, 5% o 2,5%, dependiendo del producto que vendas. Pero bueno, la realidad es que el IVA está en varios países. Finlandia 24%, fíjense acá la presencia del Estado, que ya te saca un 24%, o sea, directamente te mueve los precios, ¿no? O te pone los precios acá. Es formador de precios el Estado. No quiero meterme muy en profundidad con esto, es un impuesto bastante sensible.
tiene su declaración jurada, su saldo técnico, etcétera. Pero volvamos de vuelta a lo que son los impuestos, carga tributaria en varios países. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta de los trabajadores. Este es interesante también. Apretamos clic acá y nos lleva a lo que es impuestos sobre la renta de los trabajadores. Y tenemos el mapamundi. Fíjense el mapamundi. Y acá nos dice, por ejemplo, en España tiene el tope máximo del 45%. España también tiene impuestos altos, muy altos, 45%. Fíjense que acá Argentina estamos hablando del 35%, que era el impuesto a las ganancias. Pero como tope, como base máxima, 35% acá, Argentina 35%. Esto igualmente ahora se cambió, se modificó. Hay un decreto que es hasta el 31 de diciembre y después del decreto ya se aplica la ley, que ya se aprobó totalmente en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Y acá ya no va a ser el 35%, va a reducir mucho la alicuota argentina. Y va a subir también el salario mínimo a partir del cual vas a pagar el impuesto a la renta, que es el impuesto a las ganancias, o el impuesto al salario, como era antes, o como sigue siendo en algunos países. Francia, fíjense que también tiene este impuesto, tope máximo 55%. Francia es uno de los países con más impuestos en el mundo. Portugal también, Japón también, son países que tienen mucha carga impositiva. Hagas lo que hagas, te cobran impuesto. Así que no es solo Argentina en donde te cobran impuestos, es en todas partes del mundo. Argentina es cierto que también es un país con mucha carga impositiva, pero lo que más se le reclama a Argentina es cuando vos querés contratar un trabajador. Cuando vos querés contratar un trabajador, que acá lo tengo, acá, tabla de aportes y contribuciones de seguridad social, que esto es lo que se le recrimina mucho a Argentina, es, che, si yo quiero poner un trabajador en blanco, no me maté con lo que te tengo que pagar de cargas sociales. Fíjense que el trabajador ya de por sí va a aportar. Vos le pagás 100 lucas a un trabajador, va a aportar 11% de jubilación, 3% de PAMI y 3% de obra social. Con lo cual, si vos le das un sueldo de 100 lucas a un trabajador, el chabón va a cobrar 0,83. O sea, 83.000 pesos. Porque 17.000 van para el Estado, porque es el 11% a la jubilación, el 3% al PAMI y el 3% a la obra social. Entonces eso hace que vos el 17% por 0,17 vaya directamente a cargas sociales del trabajador. Y a su vez, el empleador tiene que pagar también lo que corresponde de jubilación, PAMI, obra social, Fondo Nacional de Empleo, seguro de vida obligatorio, ART y sindicato en caso de que esté presente. Acá no figura sindicato, pero también puede figurar lo que es el sindicato, que va a aportar tanto el trabajador y tanto el empleador. Y fíjese que acá, alguien fuera de convenio, 16% de jubilación, 2% de PAMI, 6% de obras sociales. O sea, las obras sociales reciben plata por todos lados. 1,5 de Fondo Nacional de Empleo y 0,3 de seguro de vida obligatorio. Y después tenés lo que es la ART, que es una cuota fija. Entonces ya de por sí, si vos le pagas 100.000 pesos a un trabajador, esto le va a tener que pagar el Estado. O sea, 25,8%. Hay 100.000 por 25,8. 100.000 por 25,8 dividido 100. O sea, 25.000 pesos, 800, 25.000 pesos al Estado. Yo tengo un trabajador y le pago una remuneración de 100.000. Le tengo que pagar al Estado 25.800 pesos por tener a ese trabajador en relación de dependencia. Entonces ahí sí que Argentina tiene una carga impositiva, digamos, tributario grande. Volvamos a lo que estábamos antes, lo que era el impuesto a la ganancia sobre la renta de los trabajadores, impuesto sobre la renta de los trabajadores, es el mismo nombre. Entonces Austria, fíjense, es bastante alto Austria, pero fíjense que veces el salario mínimo acá, este es importante porque para vos pagar impuesto a las ganancias tenés que pasar, por ejemplo, Colombia 62 salarios mínimo vital de Colombia. Entonces acá en Colombia muy poca gente paga
pero aquellas personas que pagan ya pagan el 39%. En México, España 10,8%. Acá Argentina se clavó en los 12%. O sea, va a figurar acá Argentina. Acá. O sea, para vos empezar a pagar impuestos a la ganancia en Argentina, tenés que pagar lo que hoy en día son 2 millones. Tenés que ganar lo que hoy en día son 2 millones de pesos. Bueno, fíjense en Reino Unido. Mira, Reino Unido lo sacude a los trabajadores con el impuesto a la ganancia. Ya, si vos cobras 3 salarios mínimo vital y móvil, ¿qué dice acá? Veces salario medio para aplicar el tipo máximo. Ya de por sí te va a sacar un 47%. O sea, el tope máximo y un 23% tope mínimo. Entonces, Noruega, fíjense en Noruega también. Noruega te sacan. Yo tengo un amigo que vive en Noruega y me dice: amigo, cada vez que cobro el sueldo, mínimo un 40% te lo sacó del Estado, ¿viste? Entonces, bueno, nada, igualmente esto es para analizar, porque me parece a mí que el impuesto al salario no debe existir. Y el otro tema que es, fíjense acá, tenemos presión fiscal. La presión fiscal, los países más bajos son Emiratos Árabes, Antigua y Barbuda, Bahamas. O sea, esto más que nada me suena a paraísos fiscales. Pero si vamos acá, por ejemplo, presión fiscal, vamos al mapa mundi. Fíjense, Argentina 29,1 es la presión fiscal del Producto Interno Bruto. Fíjense que no está tan alto la presión fiscal del país. Mirá en Canadá te come un 33%. Fíjense acá en lo que es Francia. Francia es tremendo. Francia es tremendo. Fíjense en los países nórdicos. Tienen mucha carga, mucha presión fiscal. O sea, si vos querés hacer un emprendimiento o algo, es mucha plata la que le tenés que pagar al Estado en concepto de impuestos, habilitaciones, etcétera. Fíjense Islandia también, Italia también. Después lo que es acá África, fíjense que tiene bajito, o sea que el Estado no está muy presente acá para los negocios. Pakistán, fíjense China, mire, China tiene un 21%. Japón está alto. Nueva Zelanda también, mire, está alto. Australia un poco más bajo, pero Argentina está ahí, digamos, o sea, está ahí, un 29 es alto, pero bueno, en África también tenés. Perú, miren, Perú tiene poquito la presión fiscal. Ahora, si yo busco qué es presión fiscal, qué me dice el diccionario, en Wikipedia me dice que la presión tributaria, que es llamada presión fiscal, es un término económico para referirse al porcentaje de los ingresos que los particulares y empresas aportan efectivamente al Estado en concepto de tributos en relación con el Producto Bruto Interno. Es decir, todo lo que vos producís y lo que vos vendés, cuánto se lleva el Estado. Volviendo a lo que es el mapita, fíjense que Argentina está ahí, o sea, puede estar más verde, obvio, pero también puede estar más rojo. Eso depende de la política fiscal que tome el gobierno de turno y qué haga con la plata que recaude, que ese es el principal problema. ¿Qué hace con lo que recauda? ¿Se entiende? Bueno, y acá está linda la página para que lo chusmen, datosmacro.com, y está buena para que la miren. Argentina, Bélgica, y acá te figuran todos los países. Por ejemplo, también averigüé las contribuciones patronales porque me llamó la atención, che, si en Argentina hay mucha contribución patronal, volviendo al tema de antes, lo de esta tablita, que son las cargas sociales que tenés que pagar por tener un trabajador a cargo. Lo busqué en Brasil y en Brasil me figuran estos datos, que dice que tanto los empleadores como los empleados pagan contribuciones a la seguridad social que oscilan entre el 8 y el 11%. En base al monto del salario, limitado a un salario de 5.645 reales para los empleados y entre el 20 y el 22,5 en base al sector de la industria para el empleado. O sea que también anda ahí un poquito menos que Argentina. Argentina tenía el 26,5 más lo que paga el trabajador, o sea, estamos hablando de casi un 39% que se paga al Estado. En Brasil es un poco menos, 22,5 y 11 el tope máximo. Coméntenme sus opiniones en la caja de comentarios. Cualquier duda o inquietud también saben que me tienen que dejar los comentarios ahí. Les mando un muy fuerte abrazo.